A partir de este momento, LB80 Canal 10. Ha nacido el color en la Argentina. Canal 10 de Córdoba se regocija. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a este ciclo por los 60 años de Canal 10. Usted nos va a sintonizar todos los jueves de 21 a 22, donde vamos a tratar de acercarnos a ustedes con los hechos que han ocurrido en estos 60 años, sin duda, donde Canal 10 no solamente ha sido protagonista, sino en muchos casos de ello hemos sido testigos de los grandes hechos y acontecimientos que han surgido aquí en estos últimos 60 años. Obviamente, como para darle un marco referencial de lo que va a ser todos estos jueves aquí por Canal 10, tenemos que ubicarnos, al menos para mí, en lo personal, una de las décadas más importantes que ha tenido la humanidad, una de las épocas más importantes del siglo XX, como es la década del 60, porque fue toda una revolución, porque cambió los paradigmas, porque fue eje prácticamente en hechos para toda la humanidad. Porque podemos hablar de las cuestiones culturales, políticas, tecnológicas, por mencionar solamente alguna para que usted tenga en cuenta lo que fue esta gran década 60. En lo cultural, la aparición de los Beatles, por ejemplo, en lo político, con la lucha de los hombres de color en los Estados Unidos por los derechos civiles, la aparición de Luther King, el asesinato a Luther King, la presidencia de Kennedy, el magnicidio de John Fitzgerald Kennedy, años posteriores después la muerte de su hermano, la revolución cultural en China con Mao, el Mayo francés, el Cordobazo en el caso particular para nosotros en Canal 10, es decir, hechos, acontecimientos que realmente forjaron a la humanidad, como los primeros viajes espaciales, el hombre llegó a la luna, el trasplante del corazón, es decir, es innumerable. Por eso para mí la década del 60 es muy importante, es una bisagra. Y dentro de esto, por supuesto, uno de los grandes acontecimientos y de los hechos es la aparición de la televisión. Sin duda que venía a desplazar de alguna manera aquella gran pantalla que era el cine, con la diferencia que usted ya no debía ir al cine, sino que la televisión entraba a su living, a su cocina y era un miembro más de la familia. Así surge la televisión y es lo que hace, en definitiva, a que esta década sea importante, por el plafón que realiza la televisión. Y por supuesto, allí, en esa gran década, nace nuestro Canal 10, un 11 de mayo de 1962. De eso se va a tratar desde ese 11 de mayo hasta la actualidad. En estos 60 años usted va a encontrar aquí hechos, sin duda, en la pantalla del Canal 10, todos los jueves de 21 a 22. Y los primeros sorprendidos, sin duda, en esta gran década, fueron los vecinos del Marqués de Sobremonte. Cuando todavía esto era Quinta, lo más cercano que había era el aeropuerto, pero aquí era el último barrio. Bueno, en este predio de la universidad surge Canal 10 con la piedra fundamental y este vecino que empieza a introducirse de a poco en los hogares. El barrio Marqués de Sobremonte, a la par del sofisticado trazado de sus calles, cuenta con la presencia de un singular vecino que hizo notar su presencia desde su llegada. Instalado en la calle Mojica, supo entrar en el hogar y el corazón de todos los cordobeses, difundiendo su inquietud por las cuestiones culturales, políticas y sociales que se transformaron en la historia de esta ciudad. Y a pesar de que los años lo convirtieron en un vecino ilustre, nunca dejó de ser uno más del barrio. Ese vecino es Canal 10, que ya cumple 60 años y abre las puertas de su casa para celebrarlo con todos los cordobeses, con los cuales compartió toda su historia. Cuando analizábamos a ver por dónde íbamos a comenzar esta cuestión, ustedes saben que esta tira se repite toda la semana, los lunes, los martes, a nosotros nos toca los jueves con hechos periodísticos. El productor Daniel Esteban me decía, bueno, ¿por dónde comenzamos? ¿Por qué hecho histórico? Entonces yo le dije, mirá,
Vamos a comenzar por el principio, vamos a tratar de entender el nacimiento de Canal 10 y a partir de allí seguramente en los próximos programas vamos a ir mostrando acontecimientos, hechos históricos, como decía recién, no solamente lo tiene como protagonista el canal, sino como un testigo directo de estos hechos históricos. Y para hablar en este primer programa hemos invitado a la doctora Silvia Romano, que es un honor tenerte. Silvia, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. El gusto de tenerte aquí, de poder hablar de esto que tanto nos apasiona. Y muchísimas gracias por la invitación. Me encanta poder compartir estos comienzos con ustedes. Bueno, yo me he basado prácticamente en lo que vos ya escribiste en este libro que de alguna manera retrata, por un lado, el nacimiento de Radio Universidad, lo que es el conglomerado de los servicios de radio y televisión, donde, por supuesto, posteriormente nace allí en el 62 Canal 10, y por eso quiero conversar para que la gente sepa, porque por allí dice, ¿cómo nació? ¿Cómo se dio? ¿Se le ocurrió a alguno? De eso vamos a hablar esta noche, ¿eh? Y veo que vos trajiste el libro. Sí, bueno, este libro es del año 2002, Sí. que se publicó, donde se trata de reconstruir, digamos, la historia del canal, pero para enmarcar, para poder entender, ilustrar y documentar el archivo de noticias de Canal 10. Claro. Entonces, darle un marco que nos permita leer esas noticias con más rigurosidad. Como buenos historiadores hay que reconstruir el contexto de producción. Por supuesto, y ese archivo es lo que nos permite y nos va a permitir durante todo este año mostrarle a los cordobeses aquellos hechos históricos, Claro, políticos, que forjaron estos 60 años en la historia de Córdoba, del país, del mundo y en particular nuestra propia vida como canal institucional de la Universidad Nacional de Córdoba. claro. Un poco la idea era ver cómo podíamos periodizar el archivo que iba desde el 62 al 80, porque es un archivo fílmico. Claro. ¿Sí? Entonces había que ver cómo se producían las noticias y cuál era el contexto histórico y cómo surgió el Canal 10. En eso me quiero detener, porque claro, esto comenzó bajo una decisión que toma Aramburu precisamente, antes que asumiera la presidencia de Frondizi. Exactamente. Cuando va, 3 días antes de que asumiera Frondizi, Aramburu le cede a 8 universidades las radios que eran Splendid, Claro. y que funcionaban en red. Entonces, para evitar, digamos, que se hicieran cadenas... Sí, y no se la quiso dejar que no se la quiso dejar al poder presidente político, que iba a subir en los próximos días. Claro, por temor a que se mantuviera el sistema de cadenas o de redes. Entonces, una parte se privatizó, una parte importante de las radios, y otra parte se dejó para provincias, municipalidades y universidades. Claro, de ahí nace Radio Ahí Universidad nace. en el caso de la radio y Canal 10 El posteriormente. caso de la radio, que se llamaba Radio Splendid, que ya estaba desde los Claro. 40 en Córdoba, se le cede a la Universidad Nacional de Córdoba, que inmediatamente pasó a llamarse Radio Universidad. En 27 de abril del 58. Exactamente. Nosotros ¿Sí? tenemos, vos hablabas de los archivos y la importancia que fue eso, porque lo teníamos todo en cinta y ustedes de alguna manera lo pasaron a VHS, después lo digitalizaron y eso nos sirve. Y hemos recuperado, como para ir recordando, te muestro ahora cómo surge el nacimiento del canal con la piedra fundamental y todo lo que fue en los primeros actos del canal. Claro, buenísimo. Lo vemos. El 11 de mayo de 1962 nacía en nuestra Córdoba Canal 10, que junto a Radio Universidad formarían los servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba. A partir de este momento, LB80 Canal 10 comienza su transmisión correspondiente al día viernes 11 de mayo de 1962. Hombres y mujeres vivieron expectantes este hecho histórico en la vida de nuestra provincia. Este canal
había nacido para llevar el testimonio vivo de nuestra historia, con la misión de llegar a cada uno de los hogares con la veracidad de los hechos que acontecían en nuestro país. Así, surgen los informativos bajo el concepto de libertad de prensa y verdad que los distinguieron a lo largo de los años. Bueno, ahí está la importancia de los archivos, porque tenemos esa parte justo cuando se inicia la transmisión, ¿no es cierto?, del canal que da el inicio a lo que hoy estamos conmemorando, que son el inicio de estos 60 años de canal. Exactamente. Prontamente, para seguir con el tema de la creación, digamos, del canal, a fines de en 1959, o sea, apenas ya transferida a la radio, que era una radio comercial, contenía publicidad y programas culturales y era prestigiosa, ya surge la idea de anexar un canal de televisión. Claro, en ese entonces quien llevaba adelante toda la cuestión de la radio, que era Garzón Maceda, Félix Garzón Maceda, interviene para que también la universidad pudiese tener, pues ya se hablaba de los canales privados, fundamentalmente en Buenos Aires, sí. Es decir, la Universidad de Córdoba, que ya tiene la radio, debería tener su propio canal y ahí empieza todo este papelerío hasta que finalmente se consigue. Claro, ¿no? se gestiona, ¿no es cierto?, la autorización para instalar el canal, se inicia ya en el año 60 los trámites, con el argumento de que la radio, que era comercial y que había sido cedida con esas condiciones, o sea, de que mantuviera su perfil y que fuera cultural y educativa también, que financiara el canal de televisión. Claro, porque hasta ese entonces, digamos, se estaba financiando con el presupuesto que tenía la propia Radio Universidad, que era una radio muy pujante, muy escuchada en Córdoba, que tenía una buena pauta publicitaria, pero llega un momento, fíjate vos, que en ese entonces era difícil todo lo que era la cuestión presupuestaria. A 60 años eso no ha cambiado mucho, te digo, pero en ese entonces se empieza, para que no sea solamente cultural, y den la posibilidad de que el canal también tenga una pauta comercial para poder sostener la infraestructura del canal. Claro, ese va a ser uno de los conflictos o de los dilemas, digamos, que van a atravesar por lo menos todo el periodo que estudiamos hasta los 80, que es cuando termina el material fílmico, digamos, que es la tenencia precaria, la autorización precaria, no solo para gestionar un canal de televisión, sino para poder emitir publicidad, o sea, y poder sostenerse. Y eso va a ser un elemento constante, porque no hay, si bien es una televisión pública que tiene como propósito educar, entretener y dedicarse a la cultura y a la universidad, eso es lo que más entusiasmaba al Consejo Superior y a los universitarios, que era poder acercarse a la comunidad a través de la televisión y capacitar a su vez a sus profesores y a los jóvenes en todas las técnicas nuevas. Era un proceso de modernización. Claro. En realidad, se convierte en un problema que notablemente va a ser defendido, digamos, la posibilidad de autosostenerse con publicidad por todos los rectores y por todas las autoridades del canal, del signo político que fuera. Sí, desde el o año sea que hay 62. como un sentimiento de pertenencia que se establece desde el inicio entre el personal y todos para lograr que se autofinancie la... Vos mencionabas recién el tema de la capacitación. Claro, todo era nuevo, ¿no es cierto? Lo más cercano que se conocía a la televisión era el cine, entonces se apropió mucho de esas experiencias de cine, pero los primeros camarógrafos y técnicos tuvieron que capacitarse precisamente en Londres con la BBC, que fue quien capacitó a los primeros técnicos para emitir los primeros programas
en el canal. Pero luego, con el tiempo, para no detenerme tanto en lo comercial, lo que fue esa lucha de la pauta publicitaria, siempre tuvo una característica desde el primer momento y hasta el día de hoy, que en algún momento se lo consideró también como un canal de escuela, porque aquí han pasado muchísimos profesionales que hoy están dispersos en otros canales de Córdoba, pero también en la Argentina y en el mundo. Te cuento, y lo vemos ahora, cómo fue ese desarrollo. Se habla de Canal 10 como un canal escuela. Nosotros decimos que es una gran familia educativa, que no solo forma a sus mujeres y hombres, sino que ha sentado las bases de valores y principios fundamentales para la defensa de los medios de comunicación y su verdadera misión. Un nutrido grupo de profesionales pasaron por esta pantalla con el afán de aprender la profesión y descubrieron que el fin no solo debía ser informar, sino que junto a la crítica y el análisis debían llevar un mensaje de reflexión a su auditorio, logrando finalmente la credibilidad del público que los eligió una y otra vez. Muchos fueron los intentos por silenciar esas voces que pasaron a la historia como la voz de este canal. Claro, eso es un gran mérito que tenemos aquí en Canal 10, en los SRT, donde han pasado muchísimos profesionales. Pero había otro hecho que marcaba, porque al comienzo era una gran competencia que venía a las radios, que ya estaban manteniéndose con su propia publicidad, pero también que de alguna manera le quitaba a los medios gráficos. Incluso a veces hasta hubo algunas editoriales que se burlaban porque había muy pocos televisores, entonces muchos asomaban a las ventanas de cada vivienda para ver la tira que había. Yo recuerdo cuando era chico, en mi casa, que tenía un televisor, venían todos mis amigos a ver los programas que a la tarde había en el canal, y eso se dio mucho al comienzo, no fue tan lineal, tan aceptado todo, ¿no? Claro, pasan dos cosas. Una, con respecto a la formación, es muy interesante. Yo estudié específicamente también cómo fueron de pioneros, digamos, los empleados, los camarógrafos, directores, reporteros y demás. Tenían un perfil muy particular. Por un lado, eran como amantes del cine, y querían poner esa beta, digamos, en la grabación de las noticias, y se nota mucho cómo la calidad de las imágenes, el tipo de registros que hacen. Claro. Tenían la idea, acá no había cine local, digamos, producción de cine local, y canalizaban sus intereses en la realización televisiva. Claro, fueron los primeros. Por un lado. Aprendizajes. Por otro, el vínculo con la universidad. Muchos de los que vinieron al comienzo y después eran universitarios también, claro, con alguna formación, y a formarse acá, como bien dijiste anteriormente. En cuanto a el tema de la televisión, de la radio, de los diarios y cómo se burlaban, en realidad tiene que ver también con que la instalación de la televisión y el enorme crecimiento que tiene la venta de televisores en esa década de 60 y la instalación de canales, que fueron también la década de oro, digamos, claro, la de 60, en instalación de canales de televisión en Buenos Aires, en el interior y en Córdoba, fue promovida por los fabricantes de televisores. Claro. Que tenían, si no tenían público, digamos, claro, no iba a surgir la televisión si no había un aparato de televisión para verlo. Exactamente. Entonces, las primeras épocas es lo que vos relatas, claro, donde había pocos televisores y que la gente se nucleaba en las casas donde había uno para ver. Silvia, vamos a hacer la primera pausa de esto. Tenemos mucho tiempo todavía para seguir conversando de lo que ha dejado estos 60 años. Nos vamos a ir para que la gente también en casa pueda hacer memoria, y vamos a recordar algunos hechos en esta trivia que le mencionamos ahora. ¿En qué año comenzó a transmitir Canal 10? A ver, hagan memoria ustedes en casa. ¿En 1959,
en 1965 o en 1962. Recuerden, les doy una ayudita. Estamos cumpliendo 60 años en este año. Vamos a hacer, Silvia, te invito a que hagamos la primera pausa y enseguida seguimos conversando sobre los 60 años de Canal 10. Cómo no.